Bueno, pues nada, un placer estar aquí. Muchas gracias a todos y a todas las participantes en este encuentro didáctico. Para mí ha sido un placer volver a repetir los encuentros después de 2 años y la verdad que haya tanta gente inscrita, pues me ha animado mucho, más como estaba la plataforma en el momento en el que nos hemos inscrito. Así que nada, daros las gracias. Muchísimas gracias a todos por confiar en eTwinning España, en nosotros y en el Servicio Nacional. Y sobre todo, muchísimas gracias a nuestra invitada hoy, a Miriam Campos Leiros, del CEIS Mayón de Nigrán Pontevedra, que para mí fue un placer cuando me escribe un mensaje y veo, cuando ya se termina y se despide, que es la coordinadora de Teachers for Future en España. Y para mí es un placer porque yo he utilizado mucho su página, soy una fan y la verdad, pues me gustaría volver a retomar esos encuentros que tuve con esa plataforma tan ideal. Así que nada, muchísimas gracias, Miriam. Antes de darte paso, lo primero que voy a hacer es un poquito de ver qué es lo que hemos hecho en el encuentro, las tareas, los errores, lo que nos queda, pues aprovechando un poquito este webinar, repasar un poquito todo lo que hemos hecho en el encuentro y las tareas para que nadie se quede sin alguna cosita por hacer. Si nos importa, pues empiezo. Bueno, los objetivos que teníamos en este encuentro pues era fomentar el diálogo, la colaboración, el empleo de metodología activa. Una de las ideas fundamentales de este encuentro era cómo sensibilizar al alumnado, ¿no? Compartir esas ideas, esas cosas que hacemos nosotros en los centros, cosas que nos funcionan, y debatir entre todos para mejorar e incorporar nuevas acciones que nosotros no hacemos, pero compañeros y compañeras de nuestro encuentro sí las hacen. Bueno, proponer el trabajo en equipo y el desarrollo de la creatividad con esas herramientas que os he dado a compartir para que las utilicéis. Hemos visto también, hay algunas plataformas que ya conocéis, como son Padlet, hay otras a lo mejor que no conocéis tanto, como StudyTool o Musically. Y nada, pues la última tarea de este módulo antes de la evaluación es diseñar un plan de actuación entre todos. Os he dado lo que han sido unas orientaciones y lo he compartido en Drive de forma que todos podamos aportar, dar sugerencias, podemos usar los foros y demás. ¿Vale? Esos son los objetivos que nos planteamos. En esta parte aquí he querido señalar las tareas que tenemos que realizar, que podemos encontrar en el módulo 1, que tenemos que completar una encuesta, el Mentimeter, 2 Padlets y el foro expectativas. En el módulo 2, pues tenemos otros 2 Padlets. En el módulo 3 tenemos una encuesta, un Canvas colaborativo y una tarea voluntaria que quise hacer para celebrar el Día de la Tierra, ya que estamos en el tema de la sostenibilidad. Perdón por mi voz, es que estoy un poquito ronca con las alergias y demás, lo siento mucho, pero bueno, intentaré que no se me vaya la voz. Y en el módulo 4, que es en el que estamos, pues tenemos una encuesta, tenemos un Linoit en el que compartimos qué hacemos en los centros para reducir esos residuos que se generan constantemente. Tenemos esta videoconferencia porque en vez de escribir y crear una página más extensa con lo que os iba a contar concretamente de Teacher for Future de Miriam, pues que mejor que tengamos aquí a nuestra coordinadora y nos lo pueda contar ella, ¿no? Y también podamos hacerle pues las preguntas que tengamos sobre la plataforma y sobre residuos cero en los recreos. También tenemos un Padlet en el que hemos introducido una herramienta nueva que se llama Tunitool, que a los alumnos y a las alumnas les encanta y que yo creo que es bueno que incorporemos en nuestras aulas. Y por último, ese plan de actuación de cómo incorporar en los centros esos proyectos de sostenibilidad. ¿Vale? Nos queda el último módulo, el módulo final, que es de evaluación, que se abrirá mañana para que cada uno vaya haciendo la evaluación pues conforme vaya terminando las tareas. Errores. Pues bueno, la plataforma, ¿verdad? Al principio pues nos ha costado un poquito. Después ya parece que le hemos escogido el truco. Bueno, había duplicidad en el grupo de encuentros didácticos. Añadimos miembros a un grupo y resulta que los miembros, que el encuentro didáctico se tenía que poner en otro grupo, que a algunos de los miembros del grupo correcto no le aparecía
el enlace a grupos, que había algunos miembros que tienen, que son doblemente miembros dentro del grupo, que hay páginas en borrador, editaba las páginas y de pronto se podían hacer ya las tareas porque no sé cómo, las páginas no estaban en borrador, estaban ya publicadas y sobre todo los máximos errores han estado en foros. Se creaban muchísimos foros, no había forma de crear alguno que sirviera simplemente para una sola tarea, pero bueno, al final ya casi al final del encuentro todos estos temas se han solucionado. Muchísimas gracias a Juan Carlos Garrido y a Yolanda Espejo porque me han ayudado muchísimo. Sin ellos, desde luego, yo creo que no podría haber finalizado este encuentro. Y nada, que parece que todo va llegando y todo se va poniendo en orden. Eh, Importante, muy importante. Yo compartiré el domingo ese genial y que veis ahí, que ahora no tiene enlace, con todo el resumen de todos los Padlets, todas las herramientas que hemos usado, todos los recursos que se han compartido y todo lo que habéis aportado, ¿no? Porque lo más bonito que tiene este encuentro son todas vuestras aportaciones y que lo vais a tener. ¿Por qué? Porque cuando empiece el siguiente encuentro didáctico, todas estas páginas que yo he creado pasarán a borrador. No sé si se habrá solucionado ya, Juan Carlos, el tema de que los borradores sigan o no sigan apareciendo, pero bueno, en encuentros didácticos anteriores lo que se ha hecho ha sido que el encuentro didáctico pasa a borrador y el nuevo encuentro didáctico es el que tiene las páginas activas. Entonces recordar eso, que te vais a tener un genial y con todo completar las tareas y enviar, que casi todo ya me lo habéis enviado, muy bien, la ficha de inscripción a mi correo matrimpe@gmail.com. Y nada, os animamos a participar en los siguientes encuentros didácticos nacionales, que es un espacio para aprender, compartir y sobre todo para colaborar, porque estamos en eTuning y eTuning es colaboración. Y nada, aprovecho también para informaros que el próximo encuentro didáctico nacional está aquí también entre nosotros nuestro compañero Juan Antonio Rincón Carballo, que será el experto, y este encuentro didáctico nacional irá sobre escuelas democráticas, también una prioridad Erasmus durante los años del 21 al 27, que la inscripción será del 22 de mayo al 4 de junio. Así que os animo también a participar. Y por último, nada, daros las gracias por estar aquí, sobre todo darle las gracias a Miriam. Muchísimas gracias porque soy fans de Teacher for Future. Y nada, que la fuerza os acompañe con esta nueva plataforma eTwinning. Te doy paso, Miriam. Muchísimas gracias. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias también por la oportunidad. Yo, la verdad que para mí fue un placer estar inscrita como alumna y tu invitación, Trini, pues me gustó un montón. Así que bueno, yo voy a tratar de compartir con vosotros lo que hacemos en Teacher for Future Spain. Es decir, Teacher for Future Spain, lo primero que quiero dejar claro es que es un grupo de docentes que trabajan desde el voluntariado, después de la jornada laboral guardan la energía que les queda para estar en esa plataforma y elaborar una serie de cosas que ahora os voy a ir contando. Pero sobre todo que sepáis que es un trabajo que se hace desde el voluntariado, como digo, fuera de la jornada laboral, ¿vale? Entonces voy a compartir ahora una presentación y así nos es mucho más fácil seguir todo esto. Vamos a ver. ¿La estáis viendo ya? Sí, la Sí, vemos. Miriam, Perfecto. sí, Miriam. Vale, perfecto. Bueno, pues lo primero, contaros el inicio. Voy a pasar un poquito por arriba por todo y luego nos detenemos un poco más en Recreo Residuo Cero, ¿vale? Contaros que antes de ser Teachers for Future Spain éramos el Guiño Verde y que éramos un grupo de docentes que ya estábamos sensibilizados con este tema medioambiental. Y en 2019, cuando salen los movimientos por el clima y salen diferentes grupos de Teachers for Future, nos constituimos como Teachers for Future Spain y que somos los homólogos de lo que ya existe pues, en muchos países de la Unión Europea, no solo de la Unión Europea, también del mundo, porque existe un Teachers for Future Australia, Francia, Italia, también en algún país de América del Sur.
Así que somos, bueno, pues eso, los homólogos en España, ¿no? Lo más importante y lo que nos ha unido para estar en este grupo de voluntariado es que el cambio climático, como hemos visto también en el curso, porque entiendo que cuando estamos todos aquí es porque ya somos un grupo de personas con esta sensibilidad, pues que el cambio climático ya está muy alejado de ese concepto del oso que veíamos, el oso polar en un pedazo de hielo, que ahora mismo estamos viendo que según el según el panel intergubernamental de expertos de cambio climático, las afectaciones a las personas son muy importantes, ¿no? Porque el cambio climático está provocando desplazamientos, lo que llamamos migrantes climáticos, bien por inundaciones o bien por sequía. Está provocando reducciones de producciones agrícolas, pues porque la sequía impide que en muchos países se pueda plantar nada y por lo tanto se generan más hambrunas que conllevan asimismo la emigración. Está provocando problemas de salud porque el aumento de las temperaturas hace que muchas enfermedades infecciosas se transmitan a países donde antes no existían. Cada vez en España se detectan más casos de dengue o de Zika, que eran especies que hasta ahora no podían sobrevivir, por ejemplo, en nuestro país, pero ya están adaptados a este clima con la subida de las temperaturas. Provoca muchas guerrillas y riesgos de conflictos que se ven aumentados, sobre todo, por ejemplo, en África, en el que se discute o se lucha por el control de un río, porque el río, el agua, es la fuente que permite la supervivencia, ¿no? Ya no solo para la alimentación, también para la sanidad, en temas de sanidad infantil o incluso de partos o operaciones. Y luego hay un aumento severo de la pobreza precisamente porque las hambrunas lo que hacen es provocar este aumento y ya si nos vamos a cuestiones de energía o vestimenta vemos que la brecha entre las clases sociales aumenta con los efectos del cambio climático. Todo esto nos parecía que era muy injusto, que se provocaba una injusticia social muy importante y eso nos hace que nos juntemos para luchar desde el lado educativo, que es desde el lado que sabemos trabajar. Bueno, solo por añadir un dato, el incremento del 1,5 de temperatura que se auguraba para 2050, según las últimas estimaciones del satélite Copernicus, de seguir así se alcanzaría en enero de 2034. Un ejercicio que yo hacía a menudo en clase era, cuando muchas veces se veía el cambio climático como ajeno a las vidas, les pedía que calculasen qué edad tendrían ellos o sus familias en 2034. Y cuando lo calculamos vemos que no falta tanto tiempo, ¿no? Y que las consecuencias, como hemos visto, pues son muy graves. Bien, entonces volviendo al colectivo, del que digo que puede formar parte cualquier persona, porque además cualquier docente, ¿no? Que tenemos de todas las etapas educativas, puede formar parte cualquier docente porque esto lo hacemos fuera de la jornada laboral, aunque luego los materiales los podamos llevar al aula. Y para combatir el cambio climático desde la educación, hacemos propuestas para naturalizar el currículum, para dar clases en el exterior, también para renaturalizar los patios, esos patios de asfalto y que se componen mayoritariamente de pistas de fútbol y baloncesto. Favorecer así también el contacto con la naturaleza. Ecoalfabetizar, es decir, muchas veces cometemos, digamos, actos en los que nuestra huella ecológica es muy alta, pero no sabemos que lo estamos haciendo y hacemos muchas cosas mal simplemente porque no conocemos estos datos. Entonces, ecoalfabetizar, darnos cuenta de cuáles son nuestras acciones y qué rastro de CO2 tienen tras de sí, es una de las labores que también hacemos. Y como comentaba antes, sobre todo queremos reducir el impacto del cambio climático en las personas, ¿no? Luchamos por una justicia social. ¿Qué lugar ocupo yo en el mundo y qué puedo hacer para mejorarlo? ¿Qué es lo que queremos? Pues cambios legislativos. Esto ya lo hemos conseguido porque cuando estaba la LOMLOE en borradores presentamos enmiendas y como sabéis la LOMLOE contempla por primera vez términos como concepto de ecosocial, límites planetarios, el cambio climático y se contempla además en la materia de valores sociales y cívicos. Luchamos también porque se haga una gestión sostenible de los centros con un plan anual de sostenibilidad y que exista una persona que coordine eso, igual que hay un coordinador TIC o de lenguas. Y tratamos de naturalizar el currículo con prácticas y proyectos de naturaleza, ¿no? Sobre todo con huertos, con composteras que nos ayuden a estar más en contacto con los ciclos naturales. Los compromisos que asumimos desde el colectivo es concienciar sobre medio ambiente y justicia social, como decía,
colaboramos con un montón de entidades, asociaciones, sindicatos, todos los colectivos que tengan más o menos los mismos objetivos que nosotros. Y queremos sobre todo generar comunidad entre el profesorado, porque sabemos que hay un montón de docentes que están haciendo un montón de cosas importantes en sus centros, pero muchas veces se sienten solos, sienten que son las únicas personas que están ahí y no son apoyados a veces todo lo que quisieran por la comunidad educativa, y entonces tratamos de aunar en este aspecto. Y luego tratamos de enseñar también activismo social. Vale, ahora voy a comentar los programas que tenemos y desde los que trabajamos en Teachers for Future Spain. El primero de ellos es Recreo Residuo Cero, ¿no? En donde ponemos el foco sobre todo en la reducción, ya no en el reciclaje, ya no en enviar cada residuo al contenedor del color que le corresponde, sino a la propia reducción. Y para eso, pues como decía, ecoalfabetizamos, es decir, les enseñamos que un brick, una pajita, un plástico, tienen detrás de sí un montón de huella ecológica, pero es que además son muy difíciles de reciclar, pues porque una pajita puede durar sin reciclar más de 100 años, es decir, superaría mucho las generaciones que nosotros podemos ver vivos, y además es muy difícil que llegue a reciclarse porque muchas veces esto depende de la textura y de la composición de los plásticos, que tienen diferentes densidades. Entonces, a veces echamos mano del humor, como un montón de infografías que podéis encontrar en la web, que, bueno, veis que tiran un poco de humor porque hablan de packaging recreo residuo cero, ¿no? Y entonces cogemos una fruta y ponemos que tiene una etiqueta compostable, que tiene ya las porciones precortadas. Esto lo podéis ver con distintos tipos de fruta, como digo, en las diferentes infografías que hay en la web y que luego podemos ver. Y tratamos de hacer esta concienciación para que el alumnado contribuya a eso, a que venga con fruta, con bocata, pero sobre todo también para que se evite esa bollería industrial, que es la que suele venir más plastificada y que además repercute directamente sobre su salud, ¿no? Y luego que la botella de agua de plástico sea sustituida por una cantimplora, que como las que vemos aquí. Esto la verdad que se está convirtiendo ya en un hábito muy consolidado. Y aquí estamos muy contentos. Ahora mismo hay cerca de 2.000 centros educativos registrados en este programa. Aquí hay un QR que podemos poner después porque ahí se ve el acceso directo al programa por si os queréis registrar, porque a lo mejor ya estáis haciendo recreo residuo cero en vuestro centro, pero no estáis registrados, y es que además cuenta con el reconocimiento del Ministerio de Transición Ecológica. Así que, bueno, todavía estáis a tiempo si es que lo estáis haciendo. Voy a comentar un poquito más los otros programas que se hacen desde Teachers for Future Spain, y luego, si queréis, volvemos atrás y hacemos una rondita de preguntas o incidimos más en este programa. Comentar antes de pasar a la siguiente diapositiva que Recreo Residuo Cero, además de hacer esta gestión, ¿no?, de reducir, se puede emplear en las aulas de manera transversal, bien sea en matemáticas, en que muchos profesores hacen gráficas y tenemos ahí también plantillas de gráficas en la web donde se pueden registrar los datos de reducción o los gráficos de conversión de los hábitos. Se puede trabajar, como decía, desde matemáticas, también desde lengua, desde plástica, haciendo gráficos o haciendo carteles para contribuir a ese programa. Bien, otro de los programas que tenemos y que tratamos de apoyar en todas las dimensiones y que llevan pues Clean Cities también o Streets for Kids y con los que colaboramos es promover que la movilidad sostenible, es decir, que el alumnado vaya al centro educativo o andando o en bicicleta. Uno de los talleres que solemos hacer y que tenemos además un profe que es súper activo en esto, que se llama Maestro de la Bici en Twitter, por si lo queréis seguir, es enseñar a hacer un metro minuto, porque a veces las distancias parecen muy grandes y la gente no se anima a caminar, especialmente el alumnado, que seguramente os pasará que son transportados uno a uno por el coche familiar, ¿no?, el vehículo familiar, y que cuando estas distancias las ponemos en los minutos que se tratan en recorrer, pues vemos que la distancia no es tan grande y muchas veces pues se anima a mucha gente. También comentar precisamente a colación que el miércoles de la semana que viene, me parece que se celebra el Día de las Calles Abiertas a la Infancia. Bien.
Otro de los programas es Ecocomedores, en el que se incita que los comedores escolares, primero, se pueden elaborar menús en las clases de ciencias naturales, son aquellas que consideremos oportunas, ¿no? Pero para que un comedor sea sostenible, tiene que ser producto de proximidad, es decir, no tiene ningún sentido traer unas cerezas en diciembre desde Chile o traer unas naranjas de Sudáfrica cuando las tenemos en España, porque estos alimentos, cuando son de larga importación, tienen tras de sí una huella de CO2 muy grande precisamente en el transporte, ¿no? Y luego que sean de temporada. Y incentivamos sobre todo a un consumo también de todo lo que pueda ser libre de pesticidas por una cuestión de salud ambiental y de salud humana. Otro de los programas que tenemos se llama Ecoauditoría, que se puede hacer de una manera tan sencilla como controlar que las persianas estén subidas y se esté aprovechando la luz natural y no se ponga la luz eléctrica cuando sea posible, que se cierren bien las ventanas o se pongan aislamientos para que se aproveche bien la calefacción, el aire acondicionado, o puede incluso comprobarse de una manera más complicada, pero que lo hemos hecho en muchos centros, mediante la comprobación de facturas que se puede pedir al ayuntamiento, ¿no? Esto puede ser un proceso tan bonito como la solicitud formal mediante carta que elabora el alumnado. A lo largo de los meses se van solicitando y se van recopilando las facturas y se ve si con las medidas que se toman de concienciación este gasto en vatios y todo esto se va reduciendo. También incentivamos el ahorro de agua mediante perlizadores. Hay centros en los que meten pues, botellas de agua dentro de los depósitos de cisterna para que se desperdicie menos agua. Hay un documento muy completo que se puede llevar a cabo incluso por alumnado de secundaria o incluso de quinto y sexto, pero con ayuda de los docentes. Y este programa de auditoría además nos permite tomar conciencia de los errores que cometemos o de aquellas cosas que podemos mejorar. Y por último, Schools for Change, que bueno, como comentaba hace un momento, me ha alegrado mucho como ver en el curso, ¿no? Y Trini lo comentaba, hacer un proyectito con repercusión. Schools for Change es un poco eso, es decir, es ver cómo es nuestro barrio, tener en cuenta qué mejoras hay evidentes o latentes, analizando los espacios, los servicios, la población o los tiempos en los que se mueve la población en el barrio y tratar de buscar una mejora. Esa mejora se puede llevar a cabo mediante un proyecto, es decir, mediante un aprendizaje basado en proyectos o mediante una experiencia de aprendizaje y servicio. Y durante todo ese proceso habría un acompañamiento de Teachers for Future para ver luego esa repercusión y contribuir a una vecindad, a una ciudadanía mucho más sostenible y a las mejoras del barrio. Otra cosa que se hace desde Teacher for Future Spain es precisamente elaborar materiales. Pues tenemos desde fichas de insectos que nos permiten reconocer insectos que pueden ser polinizadores y que suelen estar en las plantas, o precisamente crear un jardín de polinizadores en un patio. Observar la naturaleza para que cuando se vea un grillo o un saltamontes no griten como locos y traten de matarlos. Y hay una campaña que se llama 28.000 por el clima que se presenta todos los septiembre. Y ahí se acompaña de un calendario escolar medioambiental con las iniciativas que se van llevando a cabo a lo largo del curso escolar. Por ejemplo, ahora está en marcha una campaña con motivo del Día de los Océanos, que si bien la fecha es todavía el 8 de junio, se están recopilando mensajes bueno, digamos, de compromiso con los océanos y por el cuidado de los mares. Y al registrarse en la web se reciben lápices, pues lápices como uno que tengo aquí, que luego os enseñaré, que en la parte de atrás, en vez de goma, tienen semillitas. La campaña se llama Siembra al Cambio, y al acabar el lápiz se pueden plantar esas semillas que suelen ser lavanda o albahaca. Bueno, tendemos a que sean aromáticas. Así que todavía estáis a tiempo de registraros luego si queréis desde la web. Como decía, elaboramos un montón de materiales. Otro de los materiales que tienen mucho éxito son estos de manual de superación de la consumitis, ¿no? Es en tono de humor, la consumitis como si fuera un virus que nos ha picado. ¿Y por qué hablamos de esto? Pues porque en noviembre está el Black Friday, el Cyber Monday, luego llegan las Navidades, luego las rebajas.
y no nos damos cuenta y estamos metidos en un bucle de consumo muchas veces sin necesitar todo aquello que compramos, ¿no? Entonces hablamos de qué es el trabajo infantil, por qué a veces encontramos camisetas en el mercado que valen 4 o 5 euros y hacemos reflexiones sobre si una camiseta cuesta 5 euros, cuánto se le ha pagado al productor, ¿no? Ya, porque ahí hay que descontar pues, los precios de transporte, lo que gana la tienda, el salario de la vendedora. Entonces se lleva a cabo un ejercicio de despertar del pensamiento crítico. También se habla del comercio justo, de la huella ecológica de nuestros productos y de nuestros actos, como decía antes, y de cómo trabaja la publicidad, como ejemplo de actividades. Pero también tenemos materiales que hicimos, por ejemplo, el año pasado sobre refugiados climáticos y los hicimos en colaboración con Open Arms. Vale, y luego, por ejemplo, otro de los ejemplos que os quería enseñar era la Navidad sin regalos basura, ¿no? Que muchas veces creemos que necesitamos darle un regalo a todo el mundo, pero ese regalo no siempre tiene que ser material, que podemos hacer cosas con nosotros mismos. A los niños y niñas intentamos explicarles que pueden hacer un bizcocho o simplemente dar un paseo con una persona mayor y el tiempo o algo elaborado por nosotros mismos puede ser un maravilloso regalo sin tener que estar comprando algo, envolviéndolo o plastificándolo, o que las bolsas de cartón, si le damos las vueltas, lo podemos decorar y hacer un maravilloso papel de regalo. Así que, bueno, no sé si he corrido demasiado, pero me gustaría también tener un espacio para poder hablar ahora con vosotros, dudas o que preguntéis lo que queráis. Estas son las redes sociales en las que nos podéis encontrar y en las que os podéis unir porque, como decía, entiendo que para meterse en un curso de este tipo pues tiene que haber ya una sensibilidad previa o por lo menos ganas de aprender de este tema. Y voy a volver hacia atrás, hacia Recreo Residuo Cero, por si queréis escanear el código QR para ver, pero como os digo, la web es teachersforfuturespain.org y ahí podéis ver todos los recursos. Como decía, somos voluntariado y por lo tanto esta es una causa altruista, así que todos los materiales son, por supuesto, descargables, altruistas. La web se nutre no solo de los materiales que hacemos, sino también de experiencias que profesores como vosotros pues lleváis al aula y escriben al correo para enseñarnos y entonces lo publicamos porque consideramos que el aprendizaje entre iguales, entre los que estamos ahí a pie de cañón, es muy enriquecedor. Entonces, compartimos experiencias de todos los docentes que las envían y que forman parte del colectivo desde ese mismo momento. ¿Y qué hay que hacer para ser un teacher? Pues nada, ponerse en contacto, registrarse en alguno de los programas o enviar una experiencia que se ha llevado a cabo, ¿no? En que se demuestra que hay un compromiso en este aspecto. Bueno, por mi parte nada más y me gustaría que ahora pudiésemos hablar y compartiésemos ya no solo las cosas fantásticas que como compañera del curso veo que estáis haciendo y que veo que se hacen un montón de centros educativos, sino también aquellas cosas que me queráis preguntar. Así que bueno, dejo de compartir y creo que Muchísimas estoy. gracias, Miriam. Bueno, qué bien, qué bien. Yo voy a apuntar también a lo del océano y, por ejemplo, si se quiere colaborar con vosotros y ser también voluntariado, ¿qué habría que hacer? Dentro de la pestaña de Teachers, o sea, dentro de la web de Teachers, que si queréis la pongo ahora en el chat y la puede ver todo el mundo, hay una pestañita que pone Únete a Teachers. Y ahí, nada, uno se puede unir. Voy a poner el correo también porque, claro, no hay una obligatoriedad hay ONGs o asociaciones en las que estás obligado a destinar pues 2 horas a la semana, 3 horas a la semana. Aquí no hay obligatoriedad de tiempo porque sabemos que las circunstancias personales de cada persona son muy complicadas y los docentes sabemos que también que no todo el curso escolar es igual, que tenemos momentos que son muy complicados y entonces no puede haber un compromiso de horas fijo. Cada uno ayuda en lo que puede, cuando puede. Es una cuestión casi de ofrecimiento y muy de este espíritu de twinning de compartir, ¿no? De he hecho esto por si puede servir o a mí se me da muy bien, por ejemplo, doblar vídeos o subtitular vídeos.
Entonces, cada uno se ofrece lo que sabe hacer mejor o lo que le gusta más hacer y cada uno aporta en ese aspecto. Tenemos materiales subtitulados, traducidos a todos los lenguajes cooficiales de España, es decir, a catalán, a gallego, a vasco, y todos son por voluntariado, porque alguien dice, yo puedo traducir, o yo manejo muy bien las redes sociales, voy a hacer un post que podéis compartir en Instagram. Y que podéis, no, que podemos. Entonces, todo es acción de eso, de voluntariado. En 2021 hicimos un encuentro en Madrid, ahora se está preparando otro para septiembre del próximo curso. Y bueno, se acaban de hacer unas jornadas en Málaga presenciales, pero bueno, fue más para la gente de Andalucía. Es que Andalucía es tan grande que necesitan casi unas, ¿no? Y bueno, como digo, es todo contribuir, sobre todo desde el voluntariado, sabiendo que lo único que queremos hacer es tratar de contribuir en la medida de lo posible a que cuando veamos para atrás veamos que hemos dejado una huella positiva más que negativa, ¿no? Esto es lo que nos mueve y al final, pues a veces dedicamos más tiempo o menos en función de la energía que tengamos, pero que como docentes que trabajamos como capital humano, pues tenemos esta sensibilidad de querer contribuir a un bien común un poquito mejor. Genial, muchas gracias, Miriam. Arantxa ha levantado la mano. Sí, yo quería preguntarte si sueles conectar tus proyectos y tuning con estas acciones de Teachers for Future. Me imagino que sí, ¿no? O sea, que en tus proyectos y twinning, ¿no? Dedicados a este tema, ¿no? Aprovechas esta, ¿no? Esta relación con los materiales, con las actividades que hace así, ¿no? Bueno, en las diferentes plataformas en las que estoy, claro, mi tendencia es a esto porque es con lo que estoy a lo mejor especialmente sensibilizada. Pero como digo, los materiales y todo lo demás está disponible para todo el mundo. O sea, hay proyectos, por ejemplo, que he llevado a cabo en el aula, pero que no han estado en eTwinning. Por ejemplo, uno como School for Change, ¿no? En Sí, ya, que ya. alumnado pues elaboró un mapa de rutas sostenibles para ir paseando por el pueblo y facilitar esa movilidad. No llegó a estar en eTwinning, pero fue un aprendizaje basado en proyectos dentro de School for Change y que está ahí al final. Y eso lo incluyes también en el currículum de tu materia, ¿no? ¿O Sí, no? todo lo que hago lo hago de manera transversal. Por ejemplo, en Sí. este caso que estaba poniendo lo de rutas sostenibles, bueno, digo rutas sostenibles porque era en gallego, ¿no? Rutas sostenibles, vale. Cuando salimos a conocer el pueblo y a recorrer el pueblo, pues íbamos midiendo las distancias y con Google Maps veíamos también, trazábamos y entonces esto lo hacíamos en matemáticas, convirtiendo pues las distancias de kilómetros a metros y bueno, moviéndonos ahí. Trabajábamos la competencia digital pues también con aplicaciones de geolocalización, que trabajábamos también lengua porque redactábamos lo que habíamos hecho, como hicimos un pequeño folleto que repartimos por el pueblo para incentivar que la gente fuese a pasear, pues tenían que ir redactando lo que iban investigando sobre el pueblo, entonces se hacía de manera transversal. Ujú. Sí, sí, sí. Muy bien, gracias. Nada, voy a dejar el correo también. Hola Miriam, felicidades por la exposición. Soy Juan Antonio. Un Eh, placer. Estoy inscrita eh, ya para tu curso también, que lo Muchas sepas. gracias Miriam. Me gustaría, bueno, estoy encantado. En mi centro hacemos muchas cosas de las que has comentado, pero me gusta el que se vinculen a una acción y la acción me ha encantado. Lo que me gustaría saber, cómo va el tema de la inscripción, cuál es el compromiso que asume el centro, si ese compromiso se renueva. Bien, por ejemplo, para Recreo Residuo Cero, a ver, como esto es un colectivo de buena voluntad, nosotros no hacemos auditorías para saber si estáis cumpliendo o si de vez en cuando sí se manda un formulario, ¿no? Entonces, uno se inscribe en el código QR o en la propia web, busca Recreo Residuo Cero y se inscribe ahí.
y partimos de la base de que nadie va a meterse en un programa por un diploma, sino porque quiere hacer algo. Entonces, ni tenemos ganas de ser policías, ni de fiscalizar, ni de ser inspectores. Entonces, confiamos plenamente. Sí que es verdad que a veces se pide algún registro, por favor, notificadnos si se ha reducido, ¿no?, el desperdicio. Y luego, cuando tenemos tiempo, también mandamos correos electrónicos informando de los programas, pero a veces no se hace más por falta de tiempo, ¿no? Luego, en Únete a Teachers es donde uno se puede poner, puede escribir un correo diciendo, pues se me da bien esto, pero no hay mayor compromiso que lo que cada uno quiera compartir, porque al final cada persona es la que sabe el tiempo del que dispone. Y como siempre nos ha funcionado muy bien esto de, digamos, la sociocracia, ¿no?, el hacer lo mejor posible por el funcionamiento, por el buen funcionar del grupo, seguimos funcionando así. Tenemos canales de Telegram, uno muy grande donde vamos informando y otro que es de colaboradores más estrechos. Y me diréis, ¿y qué hay que hacer para estar en colaboradores? Pues realmente manifestar, ¿no?, que realmente se quiere aportar. Y aquí, como digo, hay todo tipo de personas, desde lo que llevan bien redes sociales, traducciones, tema digital o que elaboran materiales. Y es algo como muy utópico. Teachers for Future Spain lleva funcionando desde 2019, llevamos 4 años. Muchas veces nos dicen, ¿cómo estáis trabajando? ¿Cómo hacéis tantas cosas o tenéis tantas cosas y sin tener ni siquiera cuenta bancaria? Pues porque a veces cuando leemos informes tan negativos como el del cambio climático, ¿no?, que todo es como desesperación o que no hay nada ya que hacer, vemos que un colectivo de docentes que se juntan simplemente porque quieren contribuir son capaces de sobrevivir 4 años llegando a todo el territorio estatal sin que haya un céntimo de por medio, ¿no? Entonces ves que hay esperanza porque hay un montón de gente que quiere hacer algo, que quiere dejar una impronta positiva y que lo único que pasa es que muchas veces estamos dispersos y lo único que quiere hacer Teachers for Future Spain es aunar fuerzas y que nos sintamos un poco más cerca para contribuir a dejar esto un poquito mejor. Qué bien, felicidades. Sí, sí, felicidades. Mira, Luz María Santa Marta pregunta si hay que registrarse como profesores individuales o se puede registrar como centro o como equipo de trabajo. A ver, para Recreo Residuo Cero hay las dos opciones. Para como profesor, porque a veces uno tiene bueno, ganas de participar en esto, pero no se siente aprobado, pues, o apoyado por el centro, entonces se puede hacer como clase solo o se puede hacer a centro completo. Por ejemplo, para la actividad de los océanos, ahí hay que poner incluso el número de alumnado participante, pero porque se envían lápices como el que os decía antes, que en la parte de atrás tienen semillitas, y claro, necesitamos saber el número de alumnado para enviar un lápiz para cada alumno, ¿no? Pero la mayor parte de las cosas uno se puede registrar a nivel de aula. Bueno, y decir que tenemos algún profesor y profesora que están jubilados y que contribuye un montón bueno, nos han reñido porque nos dicen, es que nos ponéis nombre de centro y no dais opción de jubilado. Y digo, bueno, a lo mejor no lo contemplábamos, pero igual tenemos que empezar a contemplarlo porque hay mucha gente que se jubila y todavía tiene muchas ganas de hacer cosas. Claro, claro, es una buena opción, la verdad. Siguen activos, ¿no? No van a... Pero bueno, aportan su granito de arena, estupendo, qué bien. Sí, sí. No sé si habrá alguna pregunta. Bueno, parece que no, pero lo bueno que como sale el chat, sale ahí la web, ahí tenéis Sí, el correo también, por si queréis hacer una pregunta más tarde. Dice alguien en el chat, Luz María que no le Santa Marta, que funciona. no le funciona el audio. Puedes escribir, Luz, si quieres hacer alguna otra pregunta. De todas formas, Miriam, es que lo has dejado todo muy, muy claro. Sí. Ha sido estupendo, en resumen, y nos ha quedado, yo creo que sí, que todos tenemos una visión muy clara de lo que es Teachers for Future y de vuestro trabajo. Y nada, yo le daré a unir, de verdad. Me ha faltado ese pasito, pues bueno, ya lo voy a hacer. Voy a ver en qué soy buena, eso sí, lo voy a pensar. Bueno, a veces solamente hay que tener ganas. Yo la verdad Sí, que ganas aumenté sí todos hay. los programas así un poco por deprisa y un poco por encima porque yo creo que lo suyo es que cada uno navegue
en la web y vea con detenimiento y vea todos los recursos que hay que se pueden llevar al aula. Yo comenté algunos, pero por ejemplo, me estoy acordando ahora, hay recursos para trabajar los bulos y las fake news, también mucho sobre la publicidad, que se pueden llevar además a varias materias. Así que bueno, eso es buffet libre, como para descargar de cada uno lo que necesite. Y tampoco quería extenderme mucho porque en la web está todo, era dar una visión general. Y nada, que como compañera, pues que me está encantando el curso y me enriquezco un montón también con todas las ideas que se comparten ahí, que es un gusto ver todo lo que se hace. Que veo a muchos teachers ahí, digo, a lo mejor no saben ni que existe el colectivo, pero ya están siendo teachers sin saberlo. Claro, yo la verdad que muy agradecida a todos los que están aquí hoy, a todos los que nos van a ver también en la de videoconferencia que se va a grabar, se va a subir. Y nada, que siga todo el mundo con ese empeño en cambiar un poquito las cosas, en concienciar a nuestros alumnos porque ellos son los ciudadanos del futuro. Y yo creo que sí, porque se les queda, ¿eh? Se les queda. Hay algunas veces que te paran los padres y las madres por la calle y te dicen, hay que ver la que me ha dado para que tire el vídeo todos los días. O sea que son pequeñas acciones que parecen que no, pero a ellos sí, sí se les va quedando. Y yo creo que todo lo que se pueda hacer por mejorar el sistema y el planeta, y gracias sobre todo a tu colectivo por el trabajo que hacéis voluntario. Y nada, que Bueno, muchísimas gracias una por... aclaración Sí, solo, sí, porfa, que no es mi colectivo, es decir, yo puse la semillita, pero esto es gracias a los miles de docentes que lo hacen posible cada día. Es decir, yo soy una cara visible que soy nada. Es decir, Teachers for Future Spain es lo que es gracias a los miles de docentes que lo hacen posible. Y así que por eso decía que todo el mundo es bienvenido. Yo me toca ser ahora la cara visible, pero mi, mi, claro, mi granito no es nada si no fueran todos los todo. demás. Claro, con lo que es en la globalidad, ¿verdad? Eso Todos, es. todos a una, todos a una. Pues muchísimas gracias a todos. Si hay alguna pregunta más para Miriam, o si queréis hacer alguna pregunta sobre el encuentro. Muchas gracias por la paciencia, porque la verdad que nos ha costado al principio. La plataforma ya sabéis cómo estaba y yo la verdad que me daba un miedo atroz que no pudiera subir las cosas, que no llegaran las tareas a tiempo y muchísimas gracias por vuestra paciencia. Cuando vi a Miriam me puse muy nerviosa porque digo, ay madre, ¿qué le voy a contar yo a Miriam que ella no sepa? Pero bueno, creo que la colaboración siempre está ahí, ¿no? El que nos ayudemos unos a otros, el que compartamos las cosas que hacemos. Y siempre se aprende, por poquito que sea, siempre se aprende algo. Y otra cosa que a mí me parece muy importante es esa esperanza de que tú no estás sola, sino que hay mucha gente como tú que le preocupa lo mismo, le preocupa el futuro y sobre todo el futuro a estos pequeñitos, a estas pequeñas generaciones que tenemos detrás nuestra, ¿no? Y tenemos que hacer algo. Muchísimas gracias a todos. Si quieres decir algo más, Miriam. Pues nada, eso, un placer, Trini, por la oportunidad. Cuando me dijiste que yo te dije, no, no, yo creo que voy a aprender un montón de todas las cosas que se compartan ahí y así está siendo. Y luego lo que tú dices, es un gusto ver que hay un montón de gente trabajando así de bien. Así que nada, un placer, compañeros y compañeras, y nada, aquí seguiremos. Bueno, pues ya se abrirá el módulo de evaluación a partir de hoy es miércoles, ¿no? Os dejaré un poquito más, que hay gente que está un poquito retrasadilla. Y bueno, que no hay prisa, no hay prisa. Y vais a tener todo el material en un Geniali que os voy a dar con un resumen. Y nada, si alguien necesita un poquito más de tiempo, son herramientas digitales, se van a quedar ahí, no pasa nada, no hay problema. Me mandáis un mensaje, necesita un poquito más de tiempo, he llegado tarde, estoy haciendo cosas, no pasa nada, porque estamos para ayudar y para compartir. Y nada, dejo de grabar y nos vemos en el encuentro didáctico. Un abrazo a todos y a todas. Gracias, Miriam. Gracias a vosotros.